El tema se titula Hititas, la presencia del terror. Está basado en Deuteronomio 1, que Deuteronomio 1 comienza diciendo: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, y comienza a dar un listado: los hititas, los jerseos, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, todos los feos, ¿no? 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y dice el Señor en el versículo 2, esto es lo que harás. Los acabarás, exterminarás, no dejarás rastro de ellos. Luego vamos a ver qué dice ahí. Pero dice, estas son 7 naciones más que, más grandes y más poderosas que tú. Y a veces podemos leer pasajes como este, pasajes del Antiguo Testamento, y decir, bueno, eso es lo que le tocó a los israelitas y ya. Pero resulta que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza y nos hablan de cosas que nos edifican a nosotros, temas que nos competen a nosotros en nuestra vida personal, familiar, congregacional, con nuestras comunidades, ciudades y naciones. En Romanos 15:4 nos dice, no lo tengo escrito en la pantalla, Romanos 15:4 nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Para qué? Nuestra enseñanza. O sea que aún pasajes como este, que decimos, sí, eso fue lo que le tocó hacer a Israel allá en el Antiguo Testamento, dice la Escritura del Nuevo Testamento, ojo, todas estas cosas tienen una enseñanza para nosotros. Para nosotros. Y dice, continúa diciendo Romanos 15:4, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Qué bonito. Y en 2 de Timoteo 3:16-17, un pasaje muy famoso también, nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, es la palabra que sería ahí, para que el hombre de Dios sea ¿qué? Maduro, equipado para toda buena obra. Entonces vemos que en pasajes como este, más allá de tan solo las naciones, es lo que ellas representan a nivel espiritual. Entonces vamos a ver un poco de los hititas en la parte natural, pero vamos a ver cómo representa espíritus, todo un sistema de pensamiento, toda una estructura, todo un mover, ¿sí?, de las tinieblas, y aún que se mueve en la cultura y que nos afecta a nosotros. Entonces, ¿qué significa la palabra hititas? La palabra hititas significa terror, desmayar, desfallecer, lo que quita la paz. Entonces, cuando se referían a este pueblo era, uy, allá están esos, ¿sí?, que aterrorizan, que lo hacen a uno desmayar del terror, que lo hacen a uno desfallecer, que quitan la paz. ¿Por qué eran reconocidos este pueblo en su momento? Era un pueblo guerrero y temible. Tenían sus ciudades fortificadas. Y aún el imperio egipcio le tenía temor. ¿Cómo lo sabemos? Por los propios escritos históricos y de ellos mismos, hablando de los hititas, como esa presencia ahí que hay que tenerle terror, respeto, cuidado. Eran temidos aún por ellos. Eran maestros de las carrozas. No vaya a pensar en el carnaval de Barranquilla, ¿sí?, con flores. Sí, ay, tan bonito, hacían decoración y salían. No. O sea, las carrozas, ¿cierto?, de batalla, el arco y la flecha y demás. En una época donde esto era tener un tanque. Era la artillería pesada, ¿cierto? Era la caballería, perdón. ¿Sí? Daba una ventaja. Entonces, claro, los egipcios les tenían respeto y temor en ese aspecto. Y es muy interesante que con ellos se da el primer registro histórico de lo que es la guerra biológica, lo que llamaban la plaga hitita, porque ellos aprovechaban a personas que estaban enfermas o con alguna plaga o algo, cuando estaban en una guerra, las enviaban junto con animales también que estuvieran enfermos en el camino hacia sus enemigos. Y esos fueron de los primeros registros que quedaron escritos históricamente del uso de agentes biológicos, de enfermedades y demás, en una batalla, en una confrontación, en una guerra. Entonces es muy interesante cómo esta nación, que tiene tanta incidencia histórica, al mismo tiempo se menciona en la palabra como algo que el pueblo de Dios debe exterminar de la tierra prometida.
que debe exterminar de la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Por favor, toma tu mano derecha y haz así. Debemos exterminar eso de la tierra prometida. Nosotros somos parte de esa tierra, ¿cierto? Para Él, una herencia para Dios. Amén. Entonces, tenemos esto en lo natural, ¿cierto? Lo que produce terror, lo que quita la paz. Entonces, de aquí se desprenden dos aspectos que fueron los que el Padre me tocó, ¿sí? Me habló. Voy a hablar de uno por el que probablemente va a pasar más rápidamente, porque fue muy especial como cuando estuvo hace 15 días enseñando el pastor Hernando, tocó este tema, ¿se acuerda? Escribiendo, ¿sí? Aquellas cosas que estaban ahí, que requeríamos de esa misericordia de Dios, aquellas cosas que nos preocupan y demás. Y es precisamente ese primer aspecto de lo que produce este espíritu, que es temor, terror, sea en una persona, en una familia, en una congregación o en una ciudad y una nación. Entonces, comenzamos con una pregunta que es, ¿qué me atemoriza? ¿Qué me atemoriza? Allá en aquello que nadie puede ver, ¿no? En lo profundo. ¿Qué es aquello que me produce terror, desmayo, lo que me quita la paz? Entonces, para algunos, temas de salud, la muerte, las emociones, las finanzas. Me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, no voy a poder proveer para mi familia. Voy a tener que depender de otros, voy a ser un mantenido. ¿Qué tal que mis hijos se alejen del Señor? O que los hijos que se han alejado y si nunca conocen del Señor y algo les pasa. Sí, todas esas cosas que a veces producen temor y terror. Lo asociamos con un espíritu, ¿sí? Con ese movimiento de los hititas en nuestra vida. Relaciones. Y si nos separamos, y si nos divorciamos, y si esto, y si se va de la casa o si nunca regresa. El ministerio. Y si pierdo mi llamado. La carrera que estoy estudiando. Que mi familia se pierda. Quedarme sin empleo. Mi jubilación. ¿Qué va a pasar con ese tema? Sí, y cosas que producen un terror desmedido. No una preocupación sana. Que recordemos, ¿cierto? Las emociones hacen parte del paquete que el Señor nos ha entregado. Entonces yo debo preocuparme por aquellas cosas que son reales y que merecen preocupación. Cuando pasa algo que me quita la paz en el Señor, que ya se vuelve como que toda mi vida comienza a girar en torno a estos temas, y ya no me deja ser funcional en mis otras áreas de relación con mi familia, con mi congregación, con mi comunidad, en mi trabajo, y no hacemos que estoy pensando en esto que me aterroriza y me atemoriza, ya se sale, ¿sí? De esa dinámica, digamos, funcional de esas emociones y me empieza a paralizar. No me permite avanzar, actuar, ni pensar con claridad. Produce un embotamiento o, como lo llamamos escrituralmente, ¿cierto? Y lo decimos entre nosotros, no tengo paz. Es que no tengo paz con esta situación, no tengo paz con esta situación y algo pasa ahí, ¿cierto? Y puede ser por una realidad de la situación, y es lo que yo debo analizar, o por una opresión que me está llevando a preocuparme desmedidamente por algo, que me está impidiendo de pronto confiar en el Señor. El Señor que es quien me sostiene, quien me provee, ¿m? El esposo de la viuda, el padre de los huérfanos. Y todo esto busca a veces atacar nuestra identidad. Entonces, ¿qué me atemoriza? Era como esa primer aspecto. Los invito mucho a que de pronto los que no estuvieron en esa enseñanza la puedan volver a escuchar, el pastor Hernando y la administración también, y recibirla en el Señor. Otras frases que yo tenía aquí, ¿no? Quedarme atado toda la vida a un pecado en específico. Que mi cónyuge me deje. Que mis hijos no vuelvan a llamarme. No volver a ver a mis nietos. Sí, y cosas que pasan a veces y que producen
temor, terror en medio de nuestras relaciones, de nuestras vidas, y que debemos ver la fuente, y si es ese espíritu, ¿sí?, de los hititas, eso que quita la paz, pues reprenderlo. Si es una opresión, reprenderla. Si es algo que yo debo ajustar en mis relaciones, y que dependa de mí, pues ajustarlo. ¿Mm? En cuanto a la restauración de la relación, en cuanto a yo que estoy sembrando, ¿por qué tengo ese temor? ¿Qué es lo que yo he sembrado o estoy sembrando en mi familia para yo tener esta clase de temores que ya pasan a ser terrores y que ya me quitan la paz? Ese es este primer aspecto de qué es aquello que me atemoriza. ¿Qué es aquello que me atemoriza? La situación de la ciudad. Entonces vemos cómo esto, espíritu inmundo, ¿sí?, de los hititas, se mueve. ¿Cómo se ha movido en nuestra ciudad? ¿Cómo nuestra ciudad, nuestra nación, no solamente a nivel Colombia, nuestras naciones, para los que nos visitan de otros lados, para que nos ven por internet, en Latinoamérica, casi que en todo el mundo, pero concentrémonos en Colombia, en Bogotá, el tema de la inseguridad. El tema de, sí, uy, mataron a una persona aquí nomás, hace unos días, hace unas semanas. ¿Mm? El tema de, me produce terror, temor, ¿sí? Sacar el celular en la calle porque no sea que vengan y justo, ¿sí? Me lo raponeen y demás. Y a veces son situaciones por lo que vemos en nuestra ciudad como un espíritu de terror, ¿Mm?, un espíritu de temor. Y la escritura nos da herramientas para ponerle nombre y para no caer en el juego. Ser precavidos y prevenidos, pero no caer en el juego de que este espíritu de terror y de temor nos quite la paz y nos impida ser funcionales en Cristo. Nos impide hacer aquello que debemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra congregación. No podemos unirnos a este mismo espíritu y no podemos empezar nosotros a, sí, también declarar la misma desesperanza, sí, y demás. Y tampoco negar la realidad de lo que está aconteciendo y lo que acontece. Es ponerle nombre, pero avanzar en Cristo, en aquello que Cristo nos ha llamado a hacer. No permitir que nos quite la paz para avanzar conforme al propósito de Dios. Entonces, claro, me atemorizan estas cosas y justo lo que yo empiezo a buscar en internet, ¿sí? Sea por las redes sociales, sea en YouTube, sea en TikTok, sea lo que yo consulto de información, me empiezan a ofrecer cosas. Entonces ahí está la noticia, ¿no? ¿Sí? Robaron a otra persona en algún lado. Y yo le doy clic. Entonces, ¿qué le estoy enseñando? ¿Sí? A todos estos algoritmos que se mueven detrás, que es lo que a la final me da la información. Este contenido es el que a mí me gusta. Entonces, ¿qué alimento yo en Internet? ¿Y qué me muestra luego Internet? Donde hay billones, ni siquiera millones, billones de contenido, billones de horas de video, billones, ¿sí? Literalmente de personas todos los días produciendo noticias, videos, advertencias, felicitaciones, billones de videos. O sea, el hecho de que yo vea un video, yo a veces siento como que, uy, el mundo está re mal. Pero a veces estoy viendo un video entre billones, pero justo es lo que yo estoy consumiendo. Y a veces yo alimento el temor, la desesperanza, no con lo que diga la palabra, ¿sí? No buscando refugio en el Señor, que dice, claro, como le dijeron los apóstoles, ¿cierto? A este grupo en Efesio, cuando se despidieron de ellos y les dijeron, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces no es negar las tribulaciones, pero mi mirada no está en las tribulaciones, está en que, no, espérate, pero estamos avanzando en el reino. Y qué bonito las tribulaciones por causa del reino, porque estoy avanzando en el propósito de Dios. No porque di papaya, porque me metí en un negocio que no era, porque me metí en una relación que sabía y no me daba paz que no era y luego termino llorando y digo, ay, me está oprimiendo. O sea, yo mismo tengo que evaluar todas esas cosas, ¿no? Ser honesto conmigo mismo. Lo que me atemoriza, si yo le he dado cabida. Entonces, en nuestra ciudad, en nuestras naciones, estos espíritus se mueven, ¿sí? Para quitarnos el propósito, para paralizarnos. Pero la iglesia en medio de cualquier tribulación no puede dejar de hacer aquello que ha sido llamada a hacer.
avanzar en la obra de ser y hacer discípulos de Cristo, de Cristo. Entonces, volviendo al tema de lo que yo alimento, entonces, muchas veces yo mismo alimento aquello que me atemoriza. Entonces, ahí tenemos a la persona que está con el tema de las emociones, de relaciones y demás. Y se la pasa escuchando música que habla de relaciones rotas, demás que alimenta, ¿sí?, el mismo espíritu. Entonces estoy alimentándome a mí mismo en aquello que me atemoriza. Si mi debilidad es con el tema de las finanzas, ¿sí qué va a ocurrir? Y no hago sino estar viendo, ¿sí?, noticias que hablan acerca de cómo nuestro gobierno cada vez de mal en peor y cómo, ¿cierto? Más allá de la realidad, una cosa es la noticia. Oigan, a Colombia le bajaron la calificación. Oigan, la inversión extranjera nos bajaron la calificación, o sea que hay menos dinero extranjero entrando a Colombia. Eso es una realidad. El youtuber, el tiktoker, el de Facebook, que dura 1 hora hablando de la noticia y el párrafo de la noticia y la repite y habla y le pone y entonces esto y lo otro, ya nos estamos yendo a la especulación y empiezo a alimentar. ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Pasaportes, visas, porque de pronto esto, lo otro. ¿Y el propósito eterno de Dios? O sea, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Cuál es tu llamado? Sé precavido, prevenido, obviamente, en lo que el Señor te ponga paz, pero no caigas en ese juego de, con todas ese billones de horas de contenido, de empezar a concentrarte en algo que te quita la paz y no te permite avanzar en el propósito que Dios te ha entregado. Que Dios te ha entregado. Entonces, evaluar qué es lo que nos atemoriza y no caer en el juego de alimentarlo en nosotros mismos. Llevarlo delante del Señor. Padre, tengo este temor en la salud. Padre, atemoriza esto con mis emociones. Padre, las finanzas, esto es lo que acontece conmigo y lo llevamos delante de Dios en oración. Lo llevamos delante de Dios en oración, es lo que nos dice Filipenses 3. ¿Mm? Con agradecimiento, con oración y súplica. ¿Sí? Sean conocidas todas sus peticiones, sus preocupaciones delante de Dios. Entonces, claro, yo paso 2 horas viendo contenido en YouTube de lo mal que están las cosas y lo peor que se van a poner, y luego espero en 5 minutos arreglarlo con Dios. ¿Sí? O en 2 horas de servicio o 3 horas de servicio a la semana. ¿Sí? Si no tengo esa relación viva, diaria con el Señor, todo esto tengo que ser honesto conmigo mismo. Y al Señor le gusta nuestra sinceridad. Que le digamos, Señor, esto me preocupa. Él no se va a ofender. Él no te va a decir, como de pronto algunos de nosotros podríamos decir, o algún líder en algún momento te lo dijo, oiga, pero usted no cree en Dios, madure. El Señor no es así. El Señor no es así. Porque por eso envió a su Hijo. ¿Sí? Porque nos conoce, porque sabe que lo necesitamos un Salvador, que en nuestras fuerzas no podemos. Por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, que Cristo murió por nosotros, que hizo lo que nosotros no podemos hacer. Pero parece que entra un espíritu de orgullo que nos impide ser honestos en aquello que está preocupándonos. Porque como que siempre tenemos que tener la sonrisa, ¿no? Siempre todo tiene que estar perfectamente bien. Porque no tiene fe, no es cristiano. ¿Sí? Y entramos en unas dinámicas que eso le abre la puerta a la hipocresía. Y empezamos a manejar una dinámica de máscaras entre nosotros cuando debemos ser honestos en cuanto a en nuestros grupos de crecimiento. Decir, mire, me está preocupando esto, estoy atemorizado por esto, ayúdenme a orar. Y oramos en el grupo, lo colocamos acá en la mesa de intercesión para orar por estas cosas. Porque hay un segmento, ¿sí?, desafortunadamente, de la fe donde no se puede hablar de las cosas malas. No se puede hablar de que te atemoriza algo. No le dé sustancia. Siga. Ignórelo. Pero el alma no lo ignora, sino lo elabora. ¿Y cómo está diseñada el alma para elaborar las cosas? Llevándolo delante del Señor. En oración, y en súplica y en agradecimiento. Agradecido por lo que tengo, comunicándome con el Señor y en súplica por aquello que estoy sintiendo en mi alma que hay un faltante. Entonces, ese es el primer aspecto de este espíritu de los hititas, que es llevar delante del Señor nuestras preocupaciones, ¿cierto? Aquello que nos quita la paz. Y hay otro aspecto
hay otro aspecto que es, ¿qué los aterroriza de mí? ¿Qué los aterroriza de mí? Porque a veces en ocasiones es fácil ver los problemas que hay externos, ¿no? Uy, estas bandas criminales que han entrado y cómo están destruyendo y están actuando con sevicia y con violencia en nuestra ciudad, en nuestra nación. Y se nos olvida primero que todo que las bandas que estaban antes, ¿sí? También actuaban con sevicia, con violencia, con destrucción. Todas las historias que escuchamos de nuestra nación durante ya décadas de muerte, de masacres, de tortura, derramamiento de sangre y demás. Y lo vemos como algo externo, ¿no? Como, oye, sí, esas bandas criminales, eso que pasa en la nación, ese terror que se infunde. Pero el Señor me llevaba con esto de los hititas a otro aspecto que es el personal. Otro aspecto que como colombianos, por causa de la cultura, de la herencia, de estos espíritus territoriales, de violencia, de cómo se formó nuestra nación, cómo se formaron los hogares de nuestros tatarabuelos y cómo ellos educaron a sus hijos y sus hijos a sus hijos y cómo se pasaron dinámicas de violencia en el hogar. Toda esa herencia de estrato, ¿sí? Y esa herencia cultural y espiritual, esa iniquidad que llamamos, ¿cómo llega a nosotros y a la generación que estamos aquí representada? ¿Y cómo afecta nuestras relaciones? Y cómo a veces ese espíritu de los hititas, que lo veo únicamente como aquello que está externo y me puede afectar, ¿cómo está operando en mí para con otros? Porque es fácil ver y decir, uy, si yo estoy casado con un hitita, ese hombre llega y todos le tenemos pánico. Me acuerdo que eh, un discípulo hace unos años, en jóvenes, nos contaba de cómo cuando llegaba su papá a la casa, todos se escondían. O sea, escuchaban el carro llegar y ellos podían estar en la sala, en el comedor, ahí tranquilos, leyendo, estudiando, haciendo, ¿sí? Cualquier cosa. O simplemente ahí comiendo, ¿sí? Pensando. Y escuchaban el carro y no quedaba nadie en la sala ni en el comedor. Salían corriendo. ¿Por qué? Porque llegaba el hitita, llegaba la presencia del terror. ¿Mm? Entonces si decían, nos daba terror porque donde ve algo malo, que no recogimos algo, que ahí que estamos sentados y no le gusta cómo nos sentamos, entonces nos habla fuerte, nos grita. Nunca hubo un abuso físico, pero el abuso emocional, con las palabras, ¿sí? Con la presencia, con las miradas y demás, provocaba que se escondieran, provocaba que se aterrorizara la casa. Y un buen padre, proveedor, en otros aspectos amorosos, sí, o sea, eso no quitaba lo otro. Y ahí es donde dejamos a veces que estas cosas, estos espíritus, ¿sí? Estos aspectos de nuestra carne que deben ser eliminados de la tierra prometida, sacados, permanezcan ahí viviendo con nosotros. Porque los evaluamos con respecto a todo lo demás. Entonces, ¿qué produce terror, desmayo? ¿Qué hace desfallecer a aquellos a tu alrededor? ¿Qué les quita la paz de ti? Mi mirada. ¿Cómo que mi mirada? ¿Mm? ¿Cuántos aquí crecimos con padres con mirada fulminante? Que la sola mirada nos hacía temblar. ¿Mm? ¿Cuántos crecimos con esto? ¿Mm? Ahorita levantaron la mano más. Ya me hacen, sí, sí, no, aquí nos estamos exponiendo. Hay un mayor grado de probabilidad que nosotros seamos así. ¿Mm? Si crecimos con esto, que nuestra mirada.
Entonces, claro, estamos con nuestro cónyuge, y eso va de parte y parte, ¿no? Pero estamos con nuestro cónyuge, y de repente pasa algo en una reunión familiar o en un comedor, y de pronto alguno dice una frase, o el otro dice alguna otra frase, y la mirada del otro. Y ya el cónyuge sabe, ay, pelea en la casa. No se dice nada más. O sea, no, se continúa, ¿sí? Como si nada, las risas, ay, sí, todavía es pastor, sí, el grupo de crecimiento. Pero apenas salen del grupo de crecimiento, esa mirada se materializa, porque uno ya sabe, ay, no debía haber dicho eso. Ay, ahora me van a decir que por qué dije tal cosa. Pero como estamos en reunión, no me lo pueden decir, pero uno ya sabe la mirada. Y empieza a producir ese, no, y ahora en la casa, no, y ahora, ¿sí? Se va a atrasar más el almuerzo. No, se va, no hay almuerzo, peor. No, 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 no. Entonces, claro, uno va por la calle y uno reconoce, ¿no? Nosotros hablamos muy coloquialmente en Colombia, ¿no? Tiene una pinta. Allá había un par de tipos que tienen una pintica, una mirada. Están mirando a ver a quién quitar eso, a ver quién. Sí, y percibimos eso en otros. Y aquí lo estamos llevando a, ¿qué dirán nuestros papás, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, primos? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Mm? ¿Reconocen nuestra mirada que infunde terror? Otra muy obvia, ¿cierto? ¿Qué los atemoriza de mí y que es parte de ese obrar, de ese espíritu, colocándole nombre, eso de hipita en mí, porque no lo quiero? O sea, cuando yo veía esto, lo hacía delante del Señor, lo oraba, lloraba, meditaba, le decía, wow, Señor. ¿En cuántas ocasiones fácilmente podría decir, es mucho hitita? ¿Sí? Ahora, no le vayas a decir eso a tu cónyuge. Eso es para ti. Tú te lo tienes que decir, no seas hitita. ¿Sí? Dile que está a tu lado. No voy a ser hitita. Sino luego, mucho hitita. Mis gritos. Yo no le pego a nadie, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero levanto la voz. Y la otra persona dice, oye, me estás gritando. Yo, pero no estoy gritando porque no estoy dando, ¡ah! Sí, o sea, ¿has escuchado a tu cónyuge, tus hijos, familiares decir que los estás gritando, pero tú sinceramente dices que no estás gritando? ¿Mm? Hay algo en el tono que estás utilizando, en tu mirada combinada con tu expresión corporal, combinada con tu tono de voz, que se percibe como algo que está sacándome, quitando la paz, produciendo terror. Ahora, la ira tiene un aspecto que llamamos modernamente, ¿no? En psicología hay el aspecto funcional de las emociones, ¿cierto? ¿Cuál es el aspecto funcional de la ira? Le van a hacer algo a mi esposa o a mis hijos y yo me enojo, grito, miro mal, ¿qué le pasa? O sea, y ahí ustedes dirían, está, ¿sí? Haciendo lo que debe hacer por proteger, ¿sí? A su esposa, a sus hijos, ¿sí? Por la situación se dice, esa ira es funcional. Para eso es la ira, para que se nos, ¿sí? Suba esa adrenalina y demás, ¿sí? Tengamos esa fuerza de hacer y responder y luego decimos, Dios mío, no sé cómo respondí de esa manera. No es, ¿sí? Para que, si el Señor no nos deja pasar, ¿sí? No nos dan paso en la vía, bajemos la tengamos desgraciado, o lo que sea, ¿sí? Aprenda a conducir, sacó el pase en la cajita feliz, ¿sí? O sea, y esas son las bonitas, ¿no? Entonces, entro en un nivel de estrés y ando completamente, ¿sí? En esa producir terror a aquellos que me rodean y demás. Ahí decimos, oiga, ¿sí? O sea, no hay un aspecto funcional, ¿sí? No es para aquello que el Señor colocó esa emoción. Porque recordemos, hace parte del diseño de Dios. Dice que Él es tardo para la ira. No dice que no tiene ira. Pero es que tardo.
En cambio nosotros, por nuestra herencia cultural, nuestra historia de violencia, muchos van hasta la conquista, ¿no? Uy, si es que la conquista fue muy violenta. Y se nos olvida, sí, lo que hacíamos acá es sacrificarnos entre nosotros, hablando, digamos, culturalmente los colombianos, ¿sí? Las tribus y demás que habían acá, la violencia que había entre tribus y demás. Eso no era, ¿sí? A veces todos creen como la imagen que nos venden, ¿no? A veces que, si no, éramos abrazando los árboles y con la madre tierra, ¿sí? Canibalismo, asesinatos, violaciones y demás. Se nos olvida todo lo que hacíamos, ¿sí? Culturalmente. Y fuera de eso vienen y una conquista sangrienta y demás, o sea, le echa más, ¿sí? Razones al fuego. Entonces tenemos algo en nuestra genética natural y en nuestra genética espiritual, lo que llamamos iniquidad, que viene y nos afecta hoy en día. Y fuera de eso, tenemos este espíritu inmundo actuando en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, produciendo temor y terror, apretándonos a nivel financiero. Ese apretón a nivel financiero provoca que haya más delincuencia y que el desespero provoque más violencia. Entonces, estamos, especialmente nosotros en esta ciudad, en una ciudad donde todo el mundo anda, ¿sí? En un nivel, parece, de estrés constante. Y está esperando dónde liberar ese estrés, esa ira contenida. Y por eso es que, claro, alguien se mete en la fila del banco, oiga, ¿cómo se va a meter? Y es como si, mejor dicho, como le estuvieran pegando a su mamá o pegándole al cónyuge, la reacción. Y uno dice, o sea, esa manera de reaccionar, pero es que se metió, es que no ve. Sí, pero, o sea, esa manera de reaccionar, perdón, es consecuente, ¿sí? Con lo que está aconteciendo. ¿O fue que la persona se metió empujando? Permiso, me las voy a meter. Son, ahí sí reacciona usted, oiga, no me empuje. Sí, o sea, porque está reaccionando ante la situación. Pero el otro ahí que está en Cali tenemos la expresión por una publicidad que había hace muchos años, ¿no? Del vivo bobo. ¿Sí? El vivo bobo. ¿Sí? Porque se las pasa de vivo, pero está haciendo una bobada. Entonces es el vivo bobo. Se mete y eso. Nuestras reacciones a veces son muy explosivas. Y eso es herencia cultural. Y hay un tema en Cristo. Debemos cambiar de cultura, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces hay personas que dicen, no, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen hijo de Dios, yo me congrego, yo esto, lo otro, pero sí tengo mis temas de carácter como todos nosotros, pastor. Claro que sí, todos nosotros tenemos temas, pero estamos trabajando en ellos. Esa es la pequeña, gran diferencia. ¿Mm? Porque si no nos podemos acostumbrar toda una vida yendo a una congregación y toda una vida viviendo una experiencia congregacional, pero viviendo otra realidad en el multiverso, ¿no? Un universo paralelo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, cuando conducimos, cuando nos cierran o cuando cerramos. Y todo lo que pasa por nuestra mente que debemos llevar delante del Señor y decir, Señor, perdóname. ¿Sí? Esta manera de pensar violenta. Porque no la podemos, si nos hacemos los locos de, bueno, ya pasó. Si no lo llevamos delante del Señor, nos acostumbramos a que esa es nuestra dinámica. Y dice la Escritura, ustedes tienen la mente de Cristo. Y si las personas vieran nuestra mente, ¿no? Con nuestra mirada, nuestros gritos, nuestras reacciones violentas. Si los pensamientos mataran, ¿cuántos taxistas ya se habrían estrellado? Y se me atravesó y me cerró y voy aquí con mi esposa y mis hijos. Pues ni siquiera fue que me atravesara y me hiciera salir de la vía. No, se me metió adelante. No me tocó el carro ni nada, pero me cogió tan desprevenido que me asustó. Entonces, en parte de ese susto, como estoy ya acostumbré a mi alma, desde pequeño me acostumbré, reacciono, ¿sí? De esa manera. ¿Mm? Y uy, que allá lo cierren también y que ese bus lo cierre y lo hiciera estrellar allá contra ese poste para que aprenda y no se le atraviesa a otros. Perdón, señor. Dile que a tu lado, pasa.
Pasa. No a nosotros, no iglesia del Señor, santos, puros, inmaculados. No, yo, ¿cierto? No, algunos de nosotros son muy hermosos. Mi esposa debe tener prisa. Por ahí me enteré que también Charis es igual, ¿cierto? Viendo, debe ser que el otro, ¿sí? Y ya, sí, con mis hijos he aprendido eso, ¿no? Y digo, bueno, debe ser que pronto va una urgencia o algo. Aprende uno a cambiar el chip de la reacción, ¿sí? Defensiva a el amor. Y a declararlo. ¿Por qué? Porque me toca enseñarle a mi alma. Esta es la manera de reaccionar. No comerme la emoción. Que eso es lo que hacemos, ¿no? Uy, no puedo reaccionar. Entonces, no digo nada, pero por dentro lo pienso. No, tienes que reaccionar, enseñar a tu alma cuál es la reacción para esta situación. Entonces, cambias el chip del pensamiento. Debe tener prisa. Sí, bueno, Señor, bendícelo. Y cuida a los ocupantes de ese taxi. Porque donde ese bus lo cierra, lo manda ya. No. Sí, o sea, ahí es donde ya entramos, ¿sí?, a la dinámica que no es. ¿Qué los atemoriza de mí, a aquellos que están a mi alrededor? Mi tiranía. Va a suceder o está sucediendo una situación en el hogar. Ya están preocupados. Ay, ahora mi papá nos va a obligar a hacer tal cosa. Y no vamos a tener voz ni voto. Entonces hay algunos que no han tenido papás que sean miradas o gritos, ¿sí?, o reacciones violentas, pero sí muy tiranos en medio de su calma. No, así es como lo vamos a hacer y punto. Y el tema es cuando eso produce terror, cuando quita la libertad en la casa, cuando no hay voz y voto en el cónyuge, empezando por ahí, y por lo menos escuchar a los hijos según su edad, ¿no?, según su madurez, el poner delante, ¿sí?, de la mesa ciertas decisiones, sino bueno, él ya decidirá y nos tocará hacerlo, lo que él diga. Y si se une con lo demás, pues para evitar una reacción violenta, para evitar gritos, para evitar que nos mire feo, pues sigámosle la cuerda. Y nos toca hablar y decir, Padre, muéstranos de esto que hay en nosotros, Señor. De esto de los hititas, de esto que quita la paz. ¿Qué he escuchado que mi familia se queja? ¿Qué he escuchado que aquellos a mi alrededor se quejan? ¿Qué he escuchado en mi trabajo? Que es una constante que hablan de mí. Y que yo digo, ay, no es que ellos son los que están equivocados. ¿Seguro? No es que mi cónyuge es el que está mal. Eso pensamos todos en un principio. Hasta que vemos la realidad de que mi cónyuge no puede poner nada dentro de mí. Lo que sale es lo que está en mi corazón, como dijo Jesús. Porque del corazón salen los gritos, perdón, las contiendas, las iras, las maledicencias, las groserías. ¿De dónde salen? Del corazón. Del corazón. Entonces no es culpa de mi congregación, mi pastor, el líder, que esto, que mis papás, que mi cónyuge. Eso está en mi corazón. Que mis papás tuvieron incidencia durante mi formación, definitivamente. Pero yo soy el que luego ya proceso eso y ahora lo que sale es mi responsabilidad. Yo no le puedo echar la culpa a los conquistadores, ¿sí?, de que yo cogí el celular y lo tiré contra una pared. Ese espíritu de la conquista. Esa sangre indígena que está en mí. Mira que a tu lado, pasa. En algún lado pasa, ¿no? Sí pasa. Mi pasividad, mi pasividad. ¡Ah! ¿Cómo la pasividad? Claro, cuando no es un fruto del espíritu, la paciencia como virtud, sino que es por temor y le quita la paz al cónyuge. Entonces estamos pasando por una situación de pronto financiera o crítica en la casa o en lo que nos rodea. Y de pronto el cónyuge es como, no, no te preocupes, tranquila. Pero tú no quedas tranquila. Porque no es un fruto del espíritu. Es un aspecto cultural, que ahí es donde debemos evaluar, ¿no? Mi cónyuge tiene mucha fe o por la cultura creció en un ambiente de pasividad. Bueno, Dios verá qué hace. ¿Sí?
Dios proveerá, no por una fe en que Dios proveerá, fruto del Espíritu, sino en un aspecto cultural, pero que no da paz, ¿sí? Y que tú dices, pero no se mueve, no está haciendo, o sea, no hay paz en el hogar. ¿Mm? Tienes que evaluar, ¿sí? Si produce terror, si tu pasividad viene de la cultura o viene realmente de una relación con el Señor. Que fuera de eso, recordemos que en el Señor la fe sin obras es muerta. Nosotros hablamos de la oración. Oramos y actuamos conforme el Señor nos dice y cuando el Señor nos dice. Tampoco actuamos por actuar, porque eso es presunción, ¿no? Eso es orgullo. Entonces, a veces hay hogares donde por causa de la pasividad del proveedor no hay paz. Y es otro tipo de terror. Y se siente el mismo terror, el mismo temor. Y puede que sea, no sea tirano, no haya reacciones violentas, no haya gritos, no haya miradas raras, pero esa pasividad, que ya no es fe, a veces es pereza, a veces es un aspecto de fatalismo, que le hemos hablado, ¿no? Ese espíritu fatalista, de decir, bueno, Dios verá qué hace. Entonces, ¿para qué te creó a ti? Nos hubiera creado como un robot, ¿sí? Para manejarnos y programarnos exactamente y que hagamos exactamente lo que Él quiere. Pero no seríamos personas, no seríamos lo que somos, no podríamos amar como lo amamos y como nos amamos ante nosotros si no tuviéramos libertad. Mi ausencia, ¿m? Entonces es otro aspecto de aquello que atemoriza, produce terror o quita la paz en un hogar, en una congregación, en una ciudad, nación. Papás o mamás ausentes en el hogar. ¿M? Y otra vez llegó tarde, y otra vez esto, y otra vez, bueno, está trabajando, bueno, está haciendo esto. Y se vuelve una dinámica y empieza a quitar la paz, ¿cierto? Hay un aspecto funcional, pero cuando ya hay una dinámica en que quita la paz y yo debo hacer presencia. ¿Cómo es que tú dices paz, pastora? Que el que delega y no supervisa, abandona. El que delega y no supervisa, abandona. Y eso aplica para todas las áreas, ¿no? Ahora, ojo con el tirano, porque para el tirano supervisar es controlar, un espíritu de control. Y ojo para el pasivo, ¿no? Que suelta todo. ¡Ay, ya, Dios se encargará! Y ambos quitan la paz en el hogar. Desestabilizan un hogar. Tanto una mirada como una ausencia pueden desestabilizar una vida y un hogar. ¿Y por qué hablamos tanto del hogar? ¿Mm? Porque pues tu mirada, ¿cierto? Se vuelve pecaminosa cuando afecta a un tercero. ¿Y quiénes son los primeros que tenemos? ¿Cuál es el lugar de formación que Dios diseñó? El hogar. El hogar, la familia. Por eso la iglesia es la familia de la fe, y es el sitio de formación. Por eso cuando el Señor me está formando en aspectos de mi carácter y demás, y yo creo que cambiando de congregación, sí, se van a arreglar las cosas, hay cierto un porcentaje que definitivamente se requiere un cambio. ¿Mm? Hemos vivido, experimentado con lo que hemos hablado y demás personas hermosas que han llegado acá. Pero un gran porcentaje de la iglesia está andando de congregación en congregación porque no quieren afrontar los problemas que tienen en su carácter y continúan culpando a un pastor, a un líder, y no se arregla el problema de raíz. Mi inconstancia, ¿m? Mi inconstancia también puede producir terror.
Oiga, vamos a, ¿sí? Darle tal proyecto a esta persona. Pero ¿será que sí? Es que él a veces no viene, no va, no esto, no lo otro. ¿Será que sí lo va a hacer? ¿Y si se desaparece otra vez? Y produce terror, quita la paz. Y todas estas cosas también quitan la paz en un hogar. Y esa inconstancia, el doble ánimo, que un día papá o esposo está bien, pero luego unos días después está de mal genio y no se le acerquen, escóndanse, ¿sí? Produce desestabilidad. Produce desestabilidad en un hogar. Ni indiferencia. Esto lo hablábamos la última vez que hablamos. Pues sí, ¿no? Esto lo hablamos la última vez. Esos ciclos de indiferencia a veces que podemos entrar en nuestros hogares. No me dio lo que yo quería, entonces ahora yo tampoco lo voy a lo que yo tampoco lo voy a lo que... Y unas dinámicas en el hogar, donde se entra en lo que algunos autores llaman el ciclo de la amargura en el hogar. La indiferencia, la falta de un saludo, de una despedida, de un aquí estoy, de un cómo estás. Y se entra en una dinámica donde los hogares, ¿cierto? Parece más no un hogar, sino el hotel. Y eso que a veces como que hay más familiaridad en un hotel. Porque en un hotel tú te saludas con todo el personal que encuentras en el camino. ¿Sí? O sea, entonces, a veces hay más familiaridad, ¿sí? En el hotel y buenos días, que en el hogar. Y se van y ni el saludo, ni el buenos días, ni el besito, ni el chiste. Porque de pronto alguno está enojado. Entonces la manera de responder ante el que alguno está enojado, en vez de buscar restaurar la relación, que es lo que el Señor quiere, el Señor no quiere hogares rotos. El Señor quiere la restauración. Quiere la restauración. Y en vez de que alguien rompa esa dinámica, entramos en esos ciclos de indiferencia. Y afecta, quita la paz de un hogar. Entonces vemos cómo este espíritu inmundo, si lo queremos llamar de esa manera, o esta, yo veo más una estructura de pensamiento, una herencia de violencia que se manifiesta en otros aspectos. Porque a veces lo que mueve la pasividad también es el temor, así como la tiranía, el temor, el terror de no perder el control, de que salgan las cosas de las manos, de que no salgan como deben ser, que o tantas excusas que hay para ser tirano. A veces también es la pasividad. Hay un temor, hay un terror. ¿Y si no sale? ¿Y si intento buscar ese nuevo empleo y me dicen que no, y ni siquiera lo intento, ni siquiera me muevo? Sí, hay dinámicas que se mueven. Entonces continúa la escritura en Deuteronomio, Deuteronomio 1, del 12 en adelante, y ahorita reacciona la pantalla, y dice, y cuando el Señor tu Dios, cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, ¿a quiénes? A las 7 naciones que mencionó, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Continúa diciendo, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos. Derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados, cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Entonces, ¿qué dice el Señor que hay que hacer con esas naciones y concentrándonos en con los hititas? Cuando Israel fuera a tomar la tierra prometida, ¿qué debía hacer con los hititas? ¿Cierto? Los hayas derrotado, los destruirás por completo. En una versión dice, los consagrarás sin remisión al exterminio. ¿Los qué? Los consagrarás sin remisión al exterminio.
el más interesado en mi victoria es el Señor. Y Él provee todas las herramientas necesarias. Nos da identidad como hijos de Dios, esposa de Cristo, casa del Espíritu Santo. Nos da esa presencia del Espíritu Santo, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos da el Espíritu Santo para producir fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, bondad, templanza, cosas que necesitamos para nuestras relaciones. ¿Con el propósito de qué? De esa restauración de todas las cosas, comenzando con mi vida, con mi familia, con mi congregación, para que podamos ser de impacto y ir con el espíritu contrario a mi comunidad, ciudad y nación. Porque yo no puedo ganar mi comunidad, mi ciudad y mi nación y no puedo contrarrestar el espíritu de violencia con más violencia. Entonces, sí, el otro bajó la ventanilla y me dijo algo. Y yo bajo la mía y le digo algo de vuelta. Estoy actuando con el mismo espíritu. Y es eso lo que el Señor soñó para nosotros y sueña. Que seamos de un espíritu en un culto y de otro espíritu en las calles, otro espíritu en el trabajo, otro espíritu en nuestra casa. ¿Cierto? Eso no tiene peso. Entonces termina diciendo, destruirán sus altares, destruirán sus pilares, cortarán sus imágenes de acera, quemarán a fuego sus imágenes talladas, ¿cierto? No dejaremos nada. Toda estructura de pensamiento, toda emoción debe ser desarraigada. No la emoción como tal, recuerden, por favor, la distinción. Es que ese tema a veces en las congregaciones lo hemos manejado, donde negamos las emociones, ¿no? Y no es así, o sea, las emociones están ahí, tienen un propósito en nuestra alma. ¿Listo? Entonces no se trata de quita la emoción, no, no, no. La ira tiene un propósito. Es todo este aspecto de iniquidad que ha torcido y se ha torcido por generaciones. No puedo vencer un espíritu con el mismo espíritu, no puedo vencer el terror con más terror. Entonces, tengo un hitita en la casa, entonces me lo va a parar como, ¿sí? Como un egipcio para ver quién gana, los hititas o los egipcios. O sea, con el mismo espíritu no voy a vencer, esa casa va a ser destruida. Y no puedo vencer la indiferencia con más indiferencia, debo romper el ciclo. Dile a la persona que está a tu lado, se debe romper el ciclo. ¿Cuál paz? Ah, perdón, Deuteronomio 7. Eso pasa cuando te basas mucho en tus notas escritas a mano y tu letra, el 7 y el 1. Sí, seguramente ahí fui. Muchas gracias. No puedo vencer lo que me angustia con más angustia. Entonces estoy angustiado por la situación y me empiezo a angustiar. Porque no, un cristiano no debería angustiarse. Entonces ya no estoy angustiado por la situación, ahora estoy angustiado porque un cristiano no debería angustiarse. ¿Sí? Entonces la situación pasa a un segundo plano, no la elaboro, no la, ¿sí? Avanzo en ella, no la proceso, la llevo delante del Señor, me alineo, sino que ahora mi preocupación es que, ay, no estoy dando la talla, ay, no estoy siendo lo suficientemente espiritual, no estoy reaccionando como debería reaccionar, no me quedó grande eso de ser cristiano. No, y justo hoy que ministramos ese tema y yo llegué y, tuve ese estallido, tuve esa reacción. No, porque a veces pretendemos que dinámicas que llevamos manejando durante décadas se cambien en un instante. Cuando nosotros, de la mano del Espíritu Santo, debemos entrar en procesos de restauración. Y a mayor haya sido el daño, mayor también el proceso. Se requiere el proceso. No es lo mismo decirle a una persona, ¿sí? Perdona a tu hermano, un niño, perdona a tu hermanito, ¿sí? Porque te quitó el juguete.
Ya, perdonemos acá en la iglesia infantil que te empujó otro niño por quitarte el juguete y te hizo golpear. Perdonémoslo. ¿Mm? A decir a un joven, ¿cierto? A una mujer, ¿cómo elaboramos y cómo hacemos un proceso para perdonar al tío con que te dejaron y abusó de ti? No solo una vez, durante toda una infancia. Ay, metale fe, crean Cristo y ya. Procesos, procesos. Entonces, ojo porque a veces predicamos una fe que no va conforme a la realidad y lo que el Señor muestra en su palabra. Que hay cosas que son así instantáneas, que ahí sí decimos, entre comillas, bobadas, pero nada es una bobada para la persona que lo sufre. El niño que llora porque el otro le quitó el juguete, para él ese es su mundo. Para él es tan importante y tan serio para su alma como la otra situación para una persona adulta con el tema de trabajo. Entonces nos toca a cada uno según su edad y demás, pero elaborarlo. Lo importante es elaborar estas cosas. Por eso es que necesitamos tanto del Señor, porque hay temas tan complejos que no, sí, se salen de nuestra área de conocimiento y de alcance y decimos, Señor, solo tú puedes obrar aquí. Por eso en las ministraciones, en las oraciones, en los tiempos de alabanza, buscamos generar esos espacios para que nosotros nos podamos conectar con el Señor, porque hay una obra que solo Él puede hacer. Imagínate tan chévere que fuera que a mí me pusieran las manos y ya espíritu de ira se fue. ¿Sí? Los 40 años de una dinámica más los siglos de herencia. Buenísimo. ¿Mm? Buenísimo. Buenísimo, pero no. No funciona de esa manera. Hay cosas, por eso hay sanidades en la escritura y hay milagros. Y aún dentro de las sanidades, hay sanidades que son inmediatas, ¿cierto? ¡Bum! Fue sana. ¡Bum! Fue sana. Fue sano. Y hay procesos de sanidad que los habla en Corintios. Y una cosa no quita la otra. No todo es un proceso, pero tampoco no todo es una sanidad inmediata, instantánea. Hay cosas que sí, seguramente. Sí, porque tampoco quiero cerrarte la puerta. Puedes orar y de un momento a otro viene una convicción, un poder del Espíritu que vences lo que de pronto no has podido vencer durante décadas. Si en lo natural pasa, mi abuelita durante 50 años fumando, tenía ahí en el closet ahí las Marlboro, tenía todo un closet de biblioteca y eran puras, ¿cómo se llaman esos? Los cartones ahí llenos de cigarrillos y demás. Y un 31 de diciembre dijo, ay, ¿yo para qué fumo? No volver a fumar. Y nunca volvió a tocar los cigarrillos en los siguientes 40 años. Pero en otros aspectos, procesos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Abrirnos delante del Señor y consagrar estas cosas al exterminio. Consagrarlas al exterminio. Amén. Entonces vamos a dejar a un lado nuestras notas, por favor. Bueno, los que, perdón ahí, los que les hice. Quieren anotar un último versículo ahí para que lo tengan los que luego les gusta repasar sus notas. Gálatas 5, 13 al 15, que dice, ustedes hermanos a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amarás qué? A tu prójimo como a ti mismo. A mí no me gusta que me miren mal. A mí no me gusta que me hablen mal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí no me gusta que sean violentos conmigo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí no me gusta que me cierren. A mí no me gusta que me empujen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí no me gusta que sean tiranos conmigo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No mires, no seas tirano con otros, ¿cierto? Maneja estas cosas. No me gusta que sean indiferentes conmigo y en especial las personas que amo y en especial mi cónyuge. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así con cada cosa. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros,
tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia de Gálatas? Porque pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en una congregación cerca a usted, porque es parte de nuestra realidad que no podemos ignorar, pero mayor es la verdad del Señor. Y Él quiere que vivamos en una nueva realidad, donde las cosas viejas, pasaron, pero todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, a libertad hemos sido llamados, por tanto, destruyamos por completo todo rastro de los hititas de nuestras vidas. En ese proceso continuo de conquista de la tierra prometida, no solo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, de nuestro espíritu, en ese proceso de conquista de esta tierra prometida para Dios en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a orar para cerrar este tiempo, entregar esto delante del Señor, tomarnos un par de minutos. Padre, aquí continuamos, Señor. Continuamos como lo hemos declarado desde la alabanza, Padre, aún desde antes de comenzar, delante de tu presencia. Aquí estamos, Padre, dispuestos, Señor, y expuestos delante de ti. Padre, pedimos tu presencia manifiesta, Señor, en medio nuestro. Te damos gracias por tu presencia durante la alabanza, Padre. Por tu presencia, Señor, en medio de hablar de ese propósito hermoso, Señor, con la evangelización de los niños, Padre. Gracias por cada persona que tocaste, Señor, cada persona que inquietaste, Padre, por las imágenes de niños que conocemos y que pasaron delante nuestro que podemos invitar, hacer el intento de invitar, Señor, que el temor, Señor, no nos paralice de ni siquiera intentarlo, porque, ay, no, ellos nunca vienen acá, ellos no van a venir, ellos van a decir que no, y ni siquiera intentamos hacer un llamado, una invitación, pasar una tarjeta, enviarles una imagen, compartirles la publicación. Padre, no. Te pedimos que no sea precisamente el terror, Señor, lo que nos paralice, Señor, de hacer la obra que tú nos has llamado a hacer, Padre. Gracias por este llamado que nos haces como congregación. Bendecimos al pastor Edgar, Señor, a Nubia, a Sol, Padre, y a todos aquellos, Padre, que sienten en su corazón el llamado para formar parte de este equipo de ministerio, Señor. Y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la tierra prometida que somos nosotros para ti, Señor. Queremos, Padre, colocar delante de ti, Señor, lo que hemos expuesto, Padre, lo que hemos hablado, aún de lo que nos hemos reído, pero que son cosas que manejamos, muchos de nosotros lo hemos manejado. Tú dices, Padre, que consagremos al exterminio todo rastro de los hititas, de eso que aterroriza, que produce terror, que quita la paz en otros, Señor. No quiero ser, Padre, la fuente de terror, la fuente de falta de paz para mis familiares, para mi hogar, en mi empresa, en mi congregación, Señor. Tú nos has llamado a ser fuentes de bendición, de vida, que en nuestro interior corre un río de agua viva, que es tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestra boca para exhortar, para animar, también para disciplinar, para mostrar el camino por el que se debe andar, Señor, para edificar, para corregir a tu manera, Señor. Queremos es establecer tu diseño en nuestras vidas, Padre. Por eso, Señor, nos presentamos, Padre, y presentamos estas cosas, Señor. No queremos ignorarlas, Señor, si hay alguna de ellas en nosotros, Señor.
esas miradas, esas reacciones violentas o esa pasividad que le quita la paz a los que me rodean, Señor, que los aterroriza, esa indiferencia, Señor, o esa tiranía, Padre. Esas reacciones, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en las calles de nuestra ciudad, Señor. No queremos ignorar, Señor, aquello que no está conforme a tu diseño, Padre. Tampoco nos queremos obsesionar con el pecado. Queremos elaborar estas cosas, Señor, que sean exterminadas, todo aquello que sea menos que Cristo en nuestras vidas, Padre. Por eso te pido, Padre, que nos muestres a cada uno de nosotros, Señor, con qué personas, Señor, que nos han rodeado, en qué personas hemos infundido temor, terror, hemos quitado la paz, tanto con nuestra tiranía como con nuestra indiferencia, con nuestras reacciones, como con nuestra pasividad y el no reaccionar, ni siquiera decir nada. Y le quitamos la paz a los que están ahí a nuestro alrededor, Señor. Te pido que nos muestres, Espíritu Santo, Señor. Para no seguir de largo en esas actitudes, reacciones, aún pensamientos. Y queremos tomar es de ti, Señor. De ti, Señor. Que el amor sea lo que marque esas reacciones, Señor. Ese amor que no es el hablar suavecito y ya. El verdadero amor que también disciplina cuando hay necesidad de disciplinar, que también exhorta cuando hay necesidad de exhortar, pero que no es violento, que no aterroriza, que no es inseguro en su autoridad, que no es inseguro en sus relaciones, que no es controlador, ni tampoco es dejado a que otros se encarguen y tomen las riendas de lo que debe administrar. Nos exponemos delante de ti, Señor. Muéstranos, Señor, estrategias, Padre. Muéstranos, Señor, a quién debemos buscar y pedirle perdón, porque creíamos que era un hitita y está reaccionando a lo que nosotros hemos sembrado, la manera en que nosotros de pronto lo hemos o la hemos arrinconado y le hemos hecho sentir amenazada, atemorizada, le hemos quitado la paz. Queremos ser portadores de paz, Señor, para otros. Tú dices que tus hijos son los pacificadores, Señor. Queremos ser pacificadores para esta nación, Señor. No queremos añadir al estrés en las calles, al estrés pitando desmedidamente, al estrés cerrando, gritando, buscando adelantar al otro, sacar la ventaja, ser el más vivo. Ay, la gané, le saqué el dinero, le saqué esto. Y ese espíritu de avaricia, de control, de terror. No queremos unirnos en el mismo espíritu de violencia, Señor, que está en nuestra nación, Señor, que la ha venido afectando y la continúa afectando, Señor. Comenzando por nuestros hogares, Señor. No queremos que nuestros hogares, Señor, sean esos lugares donde se da rienda suelta a toda mala mirada, reacción, palabra, queja, crítica, murmuración. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, cuando y perdónanos porque nos hemos alineado con ese espíritu hitita de violencia que tanto señalamos en nuestra nación y lo hemos acobijado en nuestros propios hogares, Señor, en todas sus facetas, desde la tiranía hasta la pasividad, desde la reacción violenta hasta la indiferencia, todas esas facetas de ese espíritu, Señor.
Y lo que queremos que reine en nuestros hogares es el Espíritu Santo, es Cristo por medio de su Espíritu, por medio de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Nuestros hogares son lugares de paz, son lugares de reino. Nuestras vidas, Señor, somos pacificadores. Que cuando nos airemos sea a tu manera, Señor, y porque la situación lo amerita, Señor, porque hay una situación verdadera de riesgo, Señor, y no por orgullo, no por cosas tan triviales y superficiales, no por la manera en que uno alistó o no alistó la pañalera, no por la manera en que uno dejó o no dejó la toalla, no por la manera en que uno movió o no movió la ropa, no por la manera en que uno alistó o no alistó la comida, no por el ingrediente que tuvo o que no tuvo, y esas peleas absurdas y tan desgastantes que veíamos en abuelos, padres y aún algunos de nosotros en situaciones tan absurdas. Perdónanos, Padre, porque nos dejamos ahí llevar por estas dinámicas, Señor. Queremos empoderarnos en ti, Señor, para decirle a esos espíritus inmundos que no tienen lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación, y para de tu mano, Señor, trabajar en esas dinámicas que ya toca reprogramar a nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, Señor, a nuestro cuerpo que ya reacciona en automático. Pero sabemos que con tu poder y tu fuerza podemos llevar a cabo estos procesos, Señor, en nuestras vidas. Y por eso te doy gracias, Señor. Gracias porque aquellos de nosotros que te hemos conocido, Señor, no somos los mismos que éramos hace unas semanas, hace unos meses, hace unos años. Y te doy gracias, Señor. Pero no nos queremos tampoco conformar, Señor. No nos queremos conformar, Señor. Así hace años que no daño un celular, pero tengo la reacción, pero ya no daño un celular. No nos queremos volver conformistas, Señor, en nuestra madurez. Queremos más, porque tú dices que estas cosas pueden ser exterminadas, pueden ser consagradas al exterminio. Por eso continuamos avanzando, Señor, al supremo llamamiento. Y quiero que puedas ver ese llamado que nos hace la Escritura, que nuestro punto de comparación no es un líder, no es un pastor, es Cristo. Y dice que estamos siendo conformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor a la imagen de Cristo. Pero si yo no hago nada y soy pasivo y no trabajo en nada, eso no pasa por arte de magia. Es una coadministración con el Señor en hacer lo que debo hacer, en dejar de hacer cosas que debo dejar de hacer, pero guiado por el Señor. Y Él dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso dile ahí donde estás: gracias, Señor, porque no soy el mismo. Gracias, Señor, porque aún al escuchar estas cosas tengo otras herramientas que de pronto ya había escuchado pero no había aplicado. O refresco herramientas, o recibo esto por primera vez y dile: gracias, Señor, quiero aplicar esas herramientas. Quiero de tu mano exterminar por completo todo rastro de los hititas, todo rastro de esa violencia, de esa indiferencia, de sobre mi vida, de sobre mi hogar, Señor, en lo que dependa de mí, Señor. No quiero que estas cosas se vuelvan para yo señalar a mi cónyuge, para yo decirle: sí, debes trabajar en esto y debes hacer esto. Muéstrame a mí, Señor, yo qué es lo que debo hacer, qué debo conquistar de tu mano, qué debo soltar si estoy en una dinámica de tiranía y de control. Pero no queremos estas cosas, Señor. No queremos entrar a este nuevo ciclo de cosecha arrastrando estas cosas, Señor. Queremos trabajar en ellas, Señor, y cada día poder agradecer, porque es un día de mayor gloria y de mayor victoria en ti, Señor. Gracias por la victoria, por la presencia tuya en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia manifiesta en cada persona que está aquí, que nos está escuchando, Señor. Por favor, bendice sus vidas, bendice nuestras vidas, bendice sus hogares, Señor. Por favor, quita velos, Señor, aún aquellos hititas
con los que algunos tienen que convivir, con los que algunos tienen que trabajar, para que venga esa revelación y conozcan es de ti, Señor, pero te conozcan como tú quieres ser conocido, Señor. Pero comenzando por nosotros, Señor. No podemos señalar a otros sin trabajar en nosotros. No puedo quitarle la paja al ojo de mi hermano sin quitar la viga del mío, Señor. Por eso nos exponemos, Señor, y le declaramos a nuestra alma: alma, confía que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estás diseñada para madurar, para crecer. Dile a tu alma, a tu corazón, si has pensado: yo me voy a morir con estos temas, yo me voy a morir con este pecado, yo me voy a morir con estas reacciones. Dile: no es así, no es así. Hay provisión en el Señor, y en el Señor hay victoria, y vamos a ir paso a paso, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Somos llamados para heredar bendición. La mente tuya es la mente de Cristo, no la mente de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de los conquistadores. Es la mente de Cristo. Toma de Cristo, toma de Cristo, no desfallezcas y persevera hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.